la parábola de los talentos. Yo no sé cuántas veces he enseñado sobre este tema y como la palabra de Dios, siempre volvemos a aprender, volvemos a ser confrontados. Habían cosas que yo creí que había entendido y resulta que esta vez me di cuenta que no. Y también me di cuenta que esto era lo que yo necesitaba escuchar para mí. O sea, cuando uno va a predicar hacia afuera, primero lo que se predica es hacia adentro, ¿cierto? Comienza uno a recibir el mensaje y a ser confrontado con lo que está estudiando. Incluso a la gente que yo estoy empoderando para que predique los miércoles y otros días, siempre les digo, ¿qué te habló Dios a ti primero? No sirve de nada aunque tú vengas como una concordancia hablando de todo y las palabras en hebreo, en griego y todas esas cosas, si eso no ha hecho nada en tu corazón. Necesita primero hablar a tu corazón para que puedas transmitir realmente lo que Dios quiere decir. Bueno, otra precisión antes de entrar en el tema. Hubo una imagen, esta imagen, 24, este año, el 24, el domingo, estos dos domingos, últimos dos domingos del mes, son el 24 y el 31. Entonces, nosotros entendemos que son días que hay que estar en familia. Entonces, otros años los hemos hecho en la tarde, los hemos hecho, pero este año no pudiera conectarnos con todo lo que hacemos tradicionalmente, incluso hay gente que viaja. Entonces, con el equipo de liderazgo lo que acordamos es que el 24, en los últimos dos domingos de diciembre, el 24 y el 31, vamos los servicios, o sea, a las 10 de la mañana aquí no va a haber nada, sino que vamos a tener unos servicios como una alborada. O sea, el servicio va a comenzar a las 6 de la mañana y se va a acabar a las 7:30. A las 7:30 lo que tenemos planeado es que una vez terminemos el servicio podamos compartir chocolate, buñuelos, galletas, lo que tú también quieras traer para compartir. ¿Amén? Entonces todos traemos y compartimos al final del servicio y ahí nos damos el feliz año, oramos por las navidades, todas esas cosas. ¿Va? Como siempre, importante que nosotros nos integremos. Pero, vuelvo y digo, te vas a tener que levantar más temprano, Claudia, ese día hay que madrugar. Amén, hermana. No, yo ahorita más digo. Okay. 24, o sea que si esto arranca a las 6 de la mañana, Jonathan me dijo, pastor, entonces hay que estar aquí a las 5. Yo le dije, sí, mijo, sí, mijo. Él tiene que estar con mucha más razón por el piano, que tiene que cuadrar sonido, todo eso. Entonces, el 24 y el 31 vamos a estar aquí arrancando a las 6 de la mañana, ¿cierto? Y luego tendremos los buñuelos y todas esas cosas, natilla, dulce de leche, lo que usted quiera traer para compartir, bienvenido, ¿ok? Bueno, entonces arranquemos con el mensaje. El fundamento de esta mañana, Mateo capítulo 25, del versículo 14 en adelante. Quiero de nuevo contextualizar esta enseñanza. Número uno, porque se acuerdan, la serie se llama Eventos Finales. Estamos hablando del final de los tiempos, del cual el Señor comenzó a hablar en el capítulo 24. También conecto un poquito. Dios me habló, después que terminamos la serie pasada, Dios me habló sobre empezar una serie sobre esto, eventos finales. Hemos estado hablando sobre las señales, hemos estado hablando de todos los eventos que tienen y están conectados con el final de los tiempos. Sobre todo coincidencia es una palabra que usted sabe, entre comillas, Dios sabe por qué, porque comenzó el tema de la guerra de Israel con el tema de Gaza y todo el mundo se puso así y bueno, usted sabe, por allá los rusos también dijeron, por allá Libia y todos estos países que están alrededor de Israel también se armaron ahí, comenzaron a hablar de
que están listos para responder el fuego y todas estas cosas, y entonces el mundo entero se tensionó. Nosotros también, ¿qué va a pasar con nosotros? Esto es el fin del mundo, etcétera, etcétera, la Tercera Guerra Mundial. Entonces comenzamos a enseñar todos estos temas para que, como dice la Biblia, tengamos paz en medio de todos estos tiempos y estas señales. Estuvimos hablando que ha comenzado el reloj de Dios, como dice en la Escritura, sobre todo cuando habla de la higuera. Mirad la higuera, hablamos de lo que pasó con Israel desde 1948, todo este tema para ir contextualizando y conectándonos en lo que está pasando, en las señales. Y este tema de hoy está en el capítulo 25, está conectado con el final de los tiempos, con el final de los tiempos, y usted lo va a ver ahora que leamos la porción bíblica. Vamos a leer capítulo 25, versículo 14, como estamos leyendo, como estamos diciendo. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otros 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Y asimismo el que había recibido 2, ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, y aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de su señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, y aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Un texto, el final, en nuestra lógica, no es lógico, no es justo. El que tenía uno solo se lo quitaron y se lo dieron al que tenía más. En nuestra justicia no es como que, no es justo. Pero en la Biblia, que es la que muestra quién es Dios, Dios le llama justo a lo que para Él es justo. ¿Sí me hago entender? O sea, cuando Dios dice que esto es justo, aunque a ti no te parezca, porque en tu lógica no lo puedes entender, es justo delante de Dios. Y así lo recibimos, ¿cierto? Otra cosa es que tú no lo aceptes, que no quieras cambiar tu chip. Yo recuerdo de una persona que dijo: yo no estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia en tal porción. Y yo comencé a explicarle: bueno, de pronto no la has entendido porque no entiendes el contexto, cómo ocurrió.
Y comencé a contarle el contexto, ¿por qué había sucedido eso? Y ellos, sí, pero yo no lo acepto, no lo recibo, no creo. Y bueno, ya ahí sí es un problema tuyo con Dios. Pregúntele a Dios y que Dios sea el que traiga la respuesta. Entonces, en el contexto de esta porción, Mateo, esto se encuentra en Mateo, Mateo nos habla de Jesús como el Mesías. ¿Se recuerdan? Los judíos hasta el día de hoy están esperando a su Mesías. Por eso, para ellos Jesús no fue el que ellos estaban esperando. Ahora, este texto está escrito a los judíos mesiánicos, o sea, los judíos que creyeron en Jesús. Eran judíos, pero recibieron a Jesús como su Señor y Salvador. Estábamos en una etapa final del ministerio de Jesús, o sea, Jesús estaba sobre la tierra, ya sabía que se iba, que lo iban a matar, que iba a resucitar, se acababa su ministerio sobre la tierra, se iba al Padre, y él necesitaba preparar a sus discípulos para que supieran lo que iba a pasar y que estuviéramos al tanto, ¿cierto? Pero no solamente él estaba hablando a los discípulos, a los 12, a los 70 y a los que andaban con él. Él estaba hablándonos a nosotros hoy. Porque ahora tú y yo somos esos discípulos que estamos sobre la tierra y para los cuales esta palabra nos sirve para vivir, para seguir caminando sobre la tierra mientras Él viene por nosotros. Ahora, en el capítulo 4 está en el tapete la pregunta esa, ¿cuándo sería destruido el templo? ¿Cuándo ocurrirían todas estas cosas? ¿Y cuándo sería el final de todo? Entonces, usted sabe, lo que hablamos en el capítulo 24, están las señales de cuándo se aproximarían estos eventos, cuándo ocurriría, y bueno, más o menos lo explicamos, y con ese ámbito, él explica que tenemos que estar atentos, que fue lo que vimos en el mensaje del capítulo 25, de las vírgenes, de las 10 vírgenes, las que estaban atentas y las que se durmieron, las que se prepararon y las que no se prepararon. Y en ese ámbito o en ese contexto también nos enseña ahora sobre los talentos que nos fueron entregados. Mira lo que dice ahí, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus discípulos y les entregó sus bienes. O sea, nos habla del Señor. El Señor se fue y nos entregó bienes, nos dejó talentos. Ahora, es importante porque ya aquí nos está diciendo, va a venir el Señor, nos dio bienes y un día vamos a dar cuenta de lo que, al final eso es lo que pasa, que cuando Él regrese vamos a tener que dar cuenta de lo que Él nos entregó. Tenemos que estar preparados para responder por lo que Él nos puso. Y como digo yo aquí, Jesús le dio más importancia a cómo debemos vivir fielmente mientras Él regresa que el tema de las señales. Hay gente que está obsesionada, ¿cierto?, con ese tema. Sí, porque entonces ya apareció el falso no sé qué cosa, y comienzan a mirar Trudeau, el primer ministro de Canadá. No, es Netanyahu, porque Netanyahu viene de la tribu de Dan. O sea, hay gente que está enfocado en eso. Gloria a Dios por ese ministerio, pero lo que yo veo es que Dios está más interesado a que todos nosotros seamos fieles mientras todo eso se manifiesta y se revela, que el tema de la precisión de cuándo, cómo exactamente, en qué hora, en qué minuto, etcétera, etcétera. Está más interesado en que seamos fieles. Ahora, colocando todas las piezas en su lugar, Él nos habla, número 1, la venida del Señor, número 2, del reino, ¿cierto? Dice aquí, porque el reino de los cielos es como un hombre, o sea, no está hablando de la iglesia, ¿cierto? Es mucho más que el tema de la iglesia. El reino de los cielos, ahí esa palabra, y el reino de Dios, es todo aquello donde el Señor es el centro y el rey. O sea, todo aquello donde Jesús es el rey y el centro funciona con esta dinámica. Muy diferente a donde no está. Voy a poner un ejemplo. En el mundo secular, voy a hablar en el mundo de las finanzas, no funciona, o sea, esto no está dado para ese medio, para el tema de las finanzas. Esto está dado y revelado para donde Él es el centro.
Y usted sabe, en el mundo de la finanza, el rey, ¿cuál es? El tema de dinero, el tema de los intereses. Por eso no hay lealtades, por eso lo único que hay son intereses. No hay fidelidad ni en esas cosas, sino hay temas de intereses. Pero en el reino de Dios, lo importante es que Él sea el rey. Cuando en nuestra vida, cuando nosotros hacemos parte del reino de Dios, en nuestra vida el rey y la prioridad es lo que Dios establece y lo que Dios es, en lo que hacemos y en lo que vivimos. Ahora, es importante, no quiero desconectar una cosa de la otra, porque hay gente que piensa que el tema de Dios, si me pudieran apagar este aire porque me está ahogando, me perdonan los que están acá en el Antico, no quiero desconectar esto de tu tema laboral, porque hay gente que divorcia este tema. Dios es para el domingo en la iglesia, pero el resto de la semana yo vivo como un carnal o como alguien que no es cristiano. No, no. De domingo a domingo tú debes vivir con Jesús como el rey de tu vida. Aún en tu trabajo, aún en lo que tú haces. Y esa es la gran diferencia de alguien que tiene al Señor en su corazón, que está en el mundo de las finanzas, o en el mundo del espectáculo, o en el mundo de la economía, de las artes, de la ciencia, y alguien que no lo tiene. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, cuando Él es el rey de tu vida, donde tú estás, el que se revela y el que se manifiesta y el que se deja ver es el Señor. Por ejemplo, bueno, estaba hablando hace un tiempo con una persona y esta persona se mueve en el mundo de este tipo de tema de las acciones. Y él me estaba diciendo, esta persona me estaba explicando que él sabía cómo se podían, o sea, hay como un juego sucio en el tema de las acciones, cómo se puede activar algo para que las acciones de otras empresas bajen y ellos puedan comprar barato y después cuando quitan el rumor se encarecen y las venden caras. Yo me decía, pero o sea, uno lo ve en las películas y todas esas cosas, y eso sí es real. Me digo, sí, claro, eso es real. Y se mueve a nivel de gobierno, a veces con los mismos, en el mismo gobierno tenemos gente que hace que baje el dólar, que sube el dólar, porque hay intereses. Yo me quedaba impresionado. Y, o sea, no importa cuánta gente se quiebra, no importa. No, no, aquí lo que importa es el tema de la plata. Yo me quedaba horrorizado. Y entonces yo le decía, ¿cómo haces tú? Ah, bueno, yo sé cómo funciona eso, pero yo no lo hago. Porque mi interés es él comenzó a explicarme. Y yo decía, bueno, ese es el reino de Dios en medio de ese mundo tan sucio. Y en otras cosas donde yo he visto que no hay muy buen testimonio en el tema del derecho, donde yo ejercí, también una vez yo demandé a una empresa y el cliente, o sea, cuando uno demanda, uno le pide al cliente, bueno, ¿cuáles son los testigos que nos pueden servir? ¿Quiénes conocieron? En ese momento estábamos tratando de mostrar de que esa persona había sido trabajador, que cumplía horario, que recibía salario, que recibía lo que se llama subordinación. ¿Quiénes nos pueden ayudar? Claro, yo tengo testigos, fulano, me dio los nombres, listo. Yo armé un error ahí, yo confié en el cliente y el cliente me dio esos nombres y yo presenté la demanda. Cuando ven en la etapa de la prueba, yo le dije, bueno, vamos a sentarnos con los testigos. ¿Qué testigos más chimbos? Uno de ellos me dijo, doctor, aquí estoy, dígame qué digo y yo lo digo. Yo le dije, no, yo no vengo, oye, esto no funciona así. ¿Qué te consta? ¿Tú viste a este señor que trabajaba, que llegara? No, a mí me contaron. Y ese proceso se perdió. Y el cliente dijo, lo perdimos por usted. Yo le dije, pero si tú me diste unos testigos tan chimbos. No, pero es que yo he visto que los buenos abogados fabrican los testigos. Yo le dije, bueno, de esos abogados no soy yo. Yo no fabrico testigos, yo no invento mentiras, yo no invento esas cosas. Yo me baso en lo que los clientes me entregan para ganar los procesos. Y ese proceso se perdió. Pero todavía
ante la familia, porque él ya murió, ante la familia lo perdió y se quedó sin pensión porque yo soy un mal abogado. Pero bueno, las cosas así funcionan. Entonces, el punto de lo que quiero decirte es, en todas las áreas de nuestra vida donde nos desempeñamos, tenemos la decisión de mostrar el reino de Dios o no, o que la gente tenga una idea equivocada del reino. Ahora, y esto se aplica al reino de Dios y esto que vamos a ver aquí, porque el mundo se enfoca en otras cosas, como ya vengo diciéndolo. Y esta parábola nos enseña un principio importante en la vida del cristiano, el principio de la mayordomía. ¿Qué quiere decir eso? Si tú te das cuenta, dice en el versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. O sea, lo que tú tienes no es tuyo, es de él. ¿Y qué soy yo entonces? Soy un mayordomo. Un mayordomo es el que administra, el que cuida algo, pero que sabe que es del otro. Un mayordomo, así en el plano de las novelas, es la persona que está trabajando en una casa y que sabe que el dueño de la casa es otra persona, el que le paga el sueldo. Que no se puede llevar las cosas de la casa porque esas no son suyas, son del dueño de la casa, ¿cierto? Entonces, este es el principio de la mayordomía. El principio de la mayordomía, todo lo que tenemos es del Señor. Y el Señor nos ha puesto a administrarlos. Y por eso tenemos que administrarlo bien. Desafortunadamente, nosotros, eso se llama sentido de pertenencia. Hay muchas cosas que Dios ha puesto en nuestras manos y no tenemos ese sentido de cuidarlas porque es de Él. Hay momentos, sobre todo con el otro carro que teníamos, cuando yo veía que se dañaba, ay Señor, tú sabes que ese carro es tuyo, no es mío, envía la provisión para repararlo. Y Dios siempre envió la provisión mientras tuvimos ese carro para repararlo. Pero nosotros también nos cuidamos, uno, de que siempre entendiéramos que ese vehículo era de Él, para lo que necesitamos servirle al Señor, bueno, en fin, muchas cosas. Y lo mismo el que tenemos ahora, nunca nos hemos olvidado que ese vehículo es de Él. Y por eso Él manda todos los meses la cuota para pagarle al banco. Cada vez cuando estoy apurado, Señor, acuérdate que pagar la cuota de tu carro. El Señor envía la cuota para pagar la cuota del carro. Ok, entonces, todo lo que tenemos le pertenece a Él. Somos solamente mayordomos. Ahora, es importante porque si nosotros entendemos esto, vamos a saber que Él tiene el control de todo, que Él es el Rey. A veces se nos olvida, y hay mucha, y lo digo, yo no sé hoy, uno dice con mucho respeto, pero realmente lo que voy a decir no es respetuoso. Uno ve mucha gente que ve a Dios como si nosotros fuéramos los reyes y Él fuera el mandadero. Señor, tráeme. Señor, no sé qué cosa. Ahora, Señor, necesito, dalo, envíalo. Oye, ¿quién es el rey? ¿Él o yo? Y si Él es el rey, yo tengo que obedecer lo que Él manda. Señor, ¿qué quieres tú? Señor, yo no entiendo esto. ¿Cómo lo hago? Y el Señor te va a dar dirección. ¿Me entiendes? Ahora, sí es cierto que la palabra da promesas. Señor, tú lo has dicho, tú lo has prometido. Tú eres el Señor. Y el Señor va a cumplir sus promesas. Y el Señor va a sanar, ¿me entiendes? Pero no porque yo doy la orden. No, porque yo soy un siervo. El rey es Él. El dueño es Él. El que hace los milagros es Él. El que envía la provisión es Él. El que tiene todos los recursos es Él. Entonces, como que aterricemos dónde estamos. Es como, yo he visto, por ejemplo, niños. Hay hogares donde el que dice que se desayuna es el niño. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Sí?
Hoy queremos desayunar helado porque el niño quiere que desayunemos helado. Hoy almorzamos pizza porque el niño quiere que desayunemos. O sea, perdón un momentico. ¿Quién es el papá? ¿Quién es el que tiene la autoridad? ¿Quién es el que tiene el gobierno? ¿Quién es el que sabe lo que conviene en la casa? Así a veces manejamos las cosas en el reino de Dios. ¿Me entiendes? Entonces necesitamos también entender eso. Y yo quiero decirte una cosa, por ejemplo en la casa, muchas veces mis hijos, yo sé que les gusta esto, pero ellos necesitan comer esto, necesitan comer verduras, necesitan comer esto, necesitan comer... Y el papá provee lo que se necesita, ¿me entienden? De acuerdo a sus necesidades y a sus posibilidades. Yo estoy limitado. En estos días Mateo está en el tema de sus pasantías. Y él me dijo, papi, me ofrecieron dos opciones. Hago las pasantías trabajando y allá, por ejemplo, en Francia, cuando hacen las pasantías, las empresas están obligadas a pagarle al estudiante. Y bueno, con eso es que él vive allá, con eso es que él paga su arriendo, su manutención y su estadía allá. Papi, y hay otra opción, ir a hacer las pasantías en una universidad famosa en Estados Unidos. Pero allá tengo que pagar mi sustento, mi no sé qué cosa, mi O sea, usted sabe, hay que sostenerlo en dólares allá. Y yo le dije, mi hijo, ¿qué dice el Señor? Porque en este momento no tengo la provisión para darla. Y yo, papi, ¿qué en Francia? Y le dije, exacto, porque en este momento no podemos. Como padre estoy limitado, ¿cierto? Pero él no, ¿cierto? Él puede proveer también. Y yo le dije, en este momento no podemos, yo no sé qué pasa mañana, si llega una provisión de donde yo no sé, mío, vete para Estados Unidos ya donde quiera, que aquí yo firmo el cheque. Pero en este momento no es así. Sí me hago entender. Dios nos da la posibilidad como padre de mostrarle a nuestros hijos, de suplirles, pero también dentro de nuestras posibilidades. Y eso también les enseña a ellos, ¿cierto? Porque no es que el niño quiera, yo quiero Estados Unidos, entonces me toca a mí hacer un préstamo hipotecario para que el niño esté en Estados Unidos. No, yo no puedo, mi hijo, no puedo. No tengo la capacidad. ¿Sí me hago entender? Los padres establecemos límites para que de acuerdo a las necesidades de los hijos, ¿cierto? Quiero darle todo, quiero lo mejor para mis hijos, pero tengo mis limitaciones y dentro de eso puedo darle. Entonces Dios también establece eso, pero resulta que Dios no tiene límites, porque Dios todo lo puede, ¿cierto? Entonces, pero hay algo que tú tienes que entender, Él es el dueño, nosotros somos los administradores, ¿cierto? Y nosotros le pedimos permiso, nosotros le pedimos dirección, ¿cierto? Señor, quiero hacer esto. ¿Es tu dirección? ¿Es lo que tú quieres hacer? Y el Señor va a abrir puertas o te va a decir, puerta cerrada, por ahí no es por otro lado. ¿Me entiendes? Dios te va a ir direccionando de esa forma. En la eternidad se nos habla de los tiempos en que Él será el Rey de todo. Ahí están los versículos. Voy a leer solamente uno. O sea, Él no ha perdido ni perderá su calidad. Porque hay gente que dice, no, sí, pero nosotros reinaremos. Sí, reinaremos, pero el Rey de Reyes y Señor de Señores será siempre Él. Siempre será Él. Y eso no lo podemos perder de vista. Solamente para recordar, Apocalipsis 17, 14, dice, y pelearán contra el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Muy buenos los que están con Él, muy buenos no sé qué cosa, pero Él siempre será Señor de señores y Rey de reyes. Y ahí usted sabe, ahí están bueno, por ejemplo, 19, el capítulo 19, versículo 16, dice,
y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Siempre será Rey. Y nosotros, sus súbditos, sus siervos, ¿cierto? Ahora, Él nos revela cosas, estamos con Él, nos ha dado una calidad, Él no abusa de nosotros, no es como los reyes de la tierra, ni los presidentes, ni los gobernantes de la tierra, Él no abusa de nosotros. Él nos considera, nos ama y nos da lo mejor. Entre todas esas cosas, Él nos dice esta porción que nos ha dado talentos. Aunque realmente hay no pudiera explicarlo todo, pero el talento, dice aquí, voy a buscar la cita, Mateo capítulo 25, dice, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, cada uno conforme a la capacidad, y luego se fue lejos. Ahora, el tema de lo que Él le dio a ellos es un tema de capacidad. Talento era la capacidad que tenía un recipiente de contener algo. Por ejemplo, habían unas vasijas de barro y el talento era lo que en oro y plata cabía en ese recipiente. O sea, a uno le dio lo que contenía en una vasija equivalente a oro y plata, a otro, bueno, a uno le dio lo que había en 5, a otro le dio 2 y a otro lo que había en 1. Según las cuentas de los estudiosos, cada talento hoy equivaldría a $400,000, según algunos. Esta mañana también escuché a alguien que dijo, sacó la cuenta, exactamente cada talento que equivalía a lo que, como era el contenido en oro, el oro sacó la cuenta, los gramos, como está en Colombia, más o menos son 103 millones de pesos cada talento. O sea, a cada uno le entregó, 103 millones, al otro le entregó 206 y al otro le entregó 530. Sí, 500, bueno, 500 algo, 500 millones. A cada uno le entregó talentos, o el equivalente en talentos a eso. Ahora, eso nos dice algo también. El talento o lo que Dios te entregó o lo que Dios puso en tu mano para que lo administraras es valioso, es de valor. Es de valor. Y precisamente por eso es que el último dice, tuve miedo. Y el miedo pudo tanto que prefirió enterrarlo que ponerlo a producir. Se lo van a robar y no sé qué. Y él prefirió, está llamando Wong. Ok. Entonces, el último tuvo temor, tanta plata en sus manos, cogió y le enterró. Para que cuando viniera, porque él sabía también que iba a dar cuenta de lo que se le había entregado, para que cuando vinieran por esa plata, él pudiera entregarla y no hubiera a faltar nada. Ahora, dice que a cada uno se le dio según su capacidad. O sea, él nos ve como ese odre o como ese recipiente donde ha depositado en nosotros eso de valor. Yo me imaginaba eso cuando estaba escuchando la explicación esa. Yo decía, o sea, él puso en algunos una llenura equivalente a un talento. En otro puso 2, en otro puso 5. Todo lo puso según qué? Según su capacidad. O sea, lo que Dios puso en mí es porque sabe que yo puedo administrarlo y cuidarlo. Esta parábola hace años fue muy confrontadora para mí porque yo tenía un discípulo y el discípulo había sido discípulo de un hombre que se llama Miguel Núñez en República Dominicana, un médico, él fue, o él es todavía porque está vivo, un médico famoso en los Estados Unidos. Él era director del Departamento de Epidemiología del Hospital Monte Sinaí en los Estados Unidos. Era una autoridad en medicina, pero era cristiano.
Y un día Dios le dijo, Miguel, has edificado tu reino, pero es necesario que edifiques mi reino. Regresa a República Dominicana. Él es dominicano. Volvió a la República Dominicana con su cartón de médico a trabajar en la medicina. Y cuando llegó a la iglesia donde él se congregaba, era una iglesia mitad gringos, mitad dominicanos. Entonces él llegó a congregarse y cuando el pastor lo vio, lo escuchó, cuando sabía que había sido formado como pastor y todo esto, le dijo, Miguel, he estado orando. ¿Se acuerdan lo que yo dije? Muchas veces la respuesta a una oración es una persona. He estado orando por saber qué hago y has llegado tú. Regreso a los Estados Unidos. Se fue el pastor y lo dejó a él al frente de la iglesia. Y él se convirtió en el pastor de la IBI, Iglesia Bautista Internacional en República Dominicana. Y bueno, allá fue que yo lo conocí. Entonces, el cuento es que este hombre tenía un programa de televisión, se llamaba Respuestas. Y todavía está por ahí en todos los medios. Le hacen preguntas y el tipo te responde como un médico, como una autoridad en medicina, pero un gran teólogo también. Entonces, yo lo conocí a él y este discípulo me lo presentó, lo conocí y tenía un programa de televisión. Y el discípulo, él se llama Chad Ubalas. Chad quería que yo fuera como Miguel. Tú eres un hombre inteligente, tú eres abogado, tú puedes ser como Miguel y tal. Y hubo muchas cosas positivas que yo aprendí del pastor Miguel Núñez. Por ejemplo, utilizar el PowerPoint. La primera vez que yo vi el PowerPoint en una predicación, se la vi a él. Utilizar las imágenes, utilizar la enseñanza. Esta forma en que yo predico, que primero pongo el fundamento bíblico y desarrollo el fundamento bíblico y no las ideas, como hay pastores. No, se paran en el púlpito, Señor, ¿qué hablo, Señor? Y sobre eso predican. Bueno, muy respetable. Pero yo entendí que yo tengo que orar, Dios me muestra sobre qué voy a predicar y entonces estudio y oro para que Dios me revele lo que tengo que compartir en la iglesia. Y todas esas cosas las aprendí de Miguel, del pastor Miguel Núñez. Pero llegó un momento en que este hombre Chad me presionaba, es que ¿cuándo vas a comenzar el programa en televisión? ¿Cuándo vas a comenzar no sé qué cosa? Yo estaba aprendiendo a predicar y este hombre quería que yo apareciera en televisión. Y lo curioso es que dentro de la iglesia llegó una persona que era dueña de un canal de televisión. O sea, todo estaba dado para que fuera. Y ella se llama apellido Genao. Y un día yo me arrodillé frustrado delante del púlpito y comencé a orar y le dije, Señor, yo no puedo con tanta presión, con tanta carga. Apenas estoy aprendiendo a predicar y ya quieren que salga en televisión, y ya quieren que haga esto, y ya quieren que haga esto. Y el Señor me dijo, hijo, a Miguel le di 5 talentos, a ti te di 1. Sé fiel con lo que te dejó. Y desde entonces, mis amados, con lo que Dios me ha dado, trato de ser fiel y ponerlo a producir. Yo puedo cantar, ahora con gripa, bueno, puedo cantar, puedo predicar. Con todo lo que Dios me ha dado, trato de ser fiel. ¿Me entiendes? Pero yo no me puedo poner a hacer cosas que Dios no me ha dado. Por ejemplo, ahora yo admiro mucho al pastor John Milton. El pastor John Milton, que está en Cali, el pastor John Milton predica. Tiene una universidad, en Cali tiene una universidad que se llama CUDES. Además de la universidad, tiene como 5 fundaciones que tienen orfanatos, una cantidad de cosas. Y además de todo eso, fue senador y candidato presidencial. Todas esas cosas a la vez. Ese es un hombre que tiene 5 talentos y los ha puesto a producir los 5. Yo no tengo eso. Tengo 1 o 2. Entonces estoy luchando para que esos 2 talentos ponerlos a producir y que den.
y según la capacidad que Dios me ha dado. Ahora, quiero decirte, Dios te ha dado talentos también, porque Dios dice ahí que, se me pasó aquí el texto, dice, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿A quién Dios le entrega sus bienes, sus talentos? A sus siervos. Hay gente que, bueno, no considera que es así, pero yo lo que veo inicialmente en esta porción y dentro del reino de Dios es que Dios le da talento a sus hijos, a sus siervos. Pero ¿para qué le da talento a sus siervos? Para que lo pongan a producir, no para que lo entierres. No para que diga, ay, algún día. No, mi hermano, Señor, aquí está el talento. Señor, quiero ponerlo a producir. En estos días, Mateo fue, ustedes saben, Mateo aquí, antes de irse, lideraba a los jóvenes, estaba en audiovisuales, tocaba el piano, tenía un grupo en la universidad, además de que estudiaba su carrera. Y él allá se enfocó, en Francia se enfocó solamente a estudiar. Y nosotros, mijo, busca del Señor, pero ha llegado a ser luz en la universidad. Y él nunca ha dejado de congregarse. Pero ahora en la iglesia donde él se está congregando, por primera vez él tomó la iniciativa y le dijo al grupo de alabanza, yo quiero apoyarlos. Y le dijeron, bueno, y él dijo, yo sé que eso no es que yo llego y enseguida me van a poner. Yo sé, yo vengo de una iglesia. Lo que quiero es ir a los ensayos y apoyarlos. Cuando sea el tiempo de Dios, ustedes sabrán si soy confiable como para subirme a un púlpito, a tocar la batería, el piano, lo que ustedes me pongan. Y fue el ensayo. Este sábado fue su primera vez en que fue el ensayo. Y se puso a ayudarlos con el sonido. Ellos dijeron, Mateo, gracias por la ayuda, todo se oye mejor, los micrófonos, todo se oye mejor. Me dijo, bueno, gloria a Dios, estoy aquí para eso. Pero hubo un momento en que había un ritmo que no lo agarraban y él me dijo, yo lo puedo ayudar. Y tú sabes tocar batería, un poquito. Y los agarró y los ayudó. ¿Me entiendes? Todos sus talentos, ponerlos a producir, a servirle a la iglesia, a servirle al reino de Dios, porque no puede enterrarlos. Están ahí para producir. ¿Cuál eres tú? El que teniendo 5 talentos los pone a producir, teniendo 2, o el que teniendo 1 has decidido enterrarlo. ¿Cuál es tu decisión? Ahora, todos tenemos talentos, pero a veces no los valoramos. Yo que voy a cantar, no, si yo veo a Gigi que ella canta, yo para qué me voy a poner al lado de ella, no sé qué cosa. No sus valores, no menosprecies lo que Dios te ha dado. O sea, hay muchas razones a veces por las que no ponemos a producir lo que Dios nos dio. No, allá está fulano, allá está mengano. Oye, mira, por ejemplo, hoy pudimos ver algo aquí. El que toca el bajo, usted sabe, Freddy, él sabe tocar batería. Pero nuestro baterista hoy no está. ¿Por qué no está? Porque está con la mamá. Hoy están celebrando el cumpleaños de la mamá de Mauricio y de la cuñada. Vino el hermano, vino toda la familia y se retiraron a celebrar el cumpleaños. Y eso no es pecado. Pero hoy no estuvo el baterista. Y hubo un momento en que se necesitó. Él soltó lo que él es fuerte, lo que le gusta a él, que es tocar el bajo, para venir a servir en la batería. Eso es un ejemplo en que yo tengo el don y yo veo la necesidad y lo pongo a servir, a producir. Y se ha podido quedar ahí, no, yo nada más toco bajo y de aquí nadie me saca de mi bajo y me bajo y me bajo. No, se dio cuenta que necesitamos la fuerza, que necesitábamos el ritmo, y soltó el bajo y se puso a tocar el bajo. ¿Me entiendes? Entonces, lógicamente, habíamos ensayado todas estas cosas. Ahora, otra forma por la que no
utilizamos, por la que enterramos el talento cuando nos comparamos a los otros, con los otros. Ese tema de la comparación, cuánta condenación, cuánto menosprecio, cuánto culpa, cuánta cantidad de cosas aparecen para que no utilicemos lo que Dios nos dio. Es que yo no sé, es que yo no puedo predicar como predica fulano, es que yo no puedo no sé qué cosa. Es que yo, amado, yo he estado en tarima con gente, amado, bueno, creo que el más grande con el que yo he estado en una tarima es con Gigi Ávila, un predicador famoso, hace años. Y él y yo estuvimos en la misma tarima. Amado, yo no me quería ni subir, qué vergüenza al lado de Gigi Ávila. Pero Dios me llamó a eso y entre toda la asociación me escogieron a mí que tenía que estar al lado de él ahí en la tarima. Y yo me subí, lo vi ministrando y lo apoyé, lo que él me pidió, yo lo hice y todas esas cosas. Y otros también con los que he estado, ¿me entienden? Pero yo pudiera, no, yo no me subo, no, mira, no, yo no soy. Amado, Dios me dio un talento y tengo que estar. Un paréntesis, ustedes saben que yo he estado apoyando lo que llaman las políticas públicas de libertad religiosa, tanto en el municipio como en el departamento. El jueves recibí una llamada de la Asamblea Departamental de Bolívar. Este martes va a ser la discusión sobre el proyecto de política pública y me pidieron que estuviera, que tenía que participar en la discusión, Okay. Nunca he estado en una asamblea departamental, nunca he participado en esos escenarios, entonces es mi primera vez. Dios me ha dado un talento. Yo no sé, manden a otro, yo no soy político, yo no sé nada de eso. Dios me llamó, Dios abrió la puerta y yo voy, ¿me entiendes? Yo no sé cómo me vaya a ir. Yo solo sé, también dice la palabra, que cuando estuviéramos delante de reyes, Él hablaría por nosotros. Entonces, ese es un problema tuyo. ¿Qué voy a decir? Ese es un problema tuyo. ¿Me entiendes? Yo tengo que estar preparado para que cuando se dé eso, hacer lo que tengo que hacer. Amén. Entonces, no esconder el talento, ponerlo a producir. Otra cosa, no creemos. Hay una cosa que a veces yo he visto, sobre todo en los músicos. Hay gente que compone canciones. Y es una cosa que yo jocosamente se lo digo a los músicos. Hay una cosa que he visto entre los músicos. Los músicos no creen en sus canciones muchas veces. Siempre creen que los de los otros son mejores canciones que los de ellos. Y yo siempre los animo, a Guardela, a los de Bogotá, ¿cuándo van a sacar las canciones de ustedes? Incluso las que Dios nos ha dado aquí, por ejemplo, Yoleivis, en una época tuvo canciones, las cantamos, a veces hemos cantado canciones de Mateo y todo eso, porque tenemos que valorar lo que Dios nos ha dado, no apenarnos, ay no, es que qué van a decir, qué vergüenza. No, amado, aprecia lo que tienes, valóralo, dale importancia. Si no lo valoras tú, que fue a quien Dios se lo dio, otros no lo van a hacer. Entonces, valóralo. Señor, gracias por este talento, lo voy a utilizar y voy a hacer lo mejor. Ahora, dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Y ya con esto ya voy entrando al final. Quise poder desarrollar otras cosas, pero no me da el tiempo. 12. Porque esta es una pregunta para mucha gente. Por ejemplo, la gente, ay, si yo cantara como canta Gigi, como canta fulano, hermano, Dios te dio algo, utilízalo. Sí, por favor. Exacto.
Entonces, ¿quién es el que reparte las cosas? Dios, como a Él le parece. No estés pendiente de lo que le dio al otro. No estés pendiente que el otro sí tiene el talento este y de... No, Dios me dio lo mío y yo tengo que ser fiel con lo que Él me dio. Fíjate que hay expresiones en el texto, eso es importante. Este es un principio que utilizo también con el tema de las manifestaciones. La gente me pregunta, cuando a veces me cuenta un sueño, pastor, soñé otra vez que no sé, bueno, ¿qué es repetitivo? Porque cuando algo es repetitivo es porque Dios tiene un énfasis, Dios le está dando una importancia, tanto en la Biblia como en las manifestaciones. Por ejemplo, los sueños, las visiones, si hay algo repetitivo, es porque el énfasis de Dios está sobre ese tema. Entonces, ¿cuál es el énfasis aquí? 2 veces repite, buen siervo y fiel. O sea, eso es lo que Dios quiere decirte. Eso es lo que Dios piensa de aquellos que son fieles y leales. Buen siervo. Él reconoce cuando tú has puesto a producir lo que Él te entregó. ¿Me entiendes? Y por eso se cae para mí ese concepto de que Él es malo y exigente y que siembra donde no recogió. Él sí les dio a los 3 y de los 3 estaba esperando recoger. Yo digo que el siervo malo no solamente tenía miedo, sino no conocía a su Señor. Porque Dios no da cosas malas, ni piensa lo malo de nosotros, al contrario, siempre nos da cosas y nos entrega responsabilidades porque Él sabe que nosotros podemos responder. ¿Me entiendes? Somos nosotros. A veces cuando le hemos pedido a alguien que predique, no, yo no puedo, yo no sé, yo no. Dios sí puede, sabe que puedes hacerlo. En tu medida, en tu medida. O sea, Dios no está esperando que prediques como Cash Luna, como Billy Graham. Dios está esperando que tú prediques como tú eres, con tu esencia. Por eso cuando vas a predicar no tienes que cambiar la voz. Por ejemplo, que usted me oye como yo hablo. Bueno, no, para predicar, oh santo, aleluya, gloria a Dios, hay poder en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ese no soy yo. Ese no soy yo. ¿Me entiendes? Entonces yo no voy a predicar de esa manera. Eso sería como ponerme una máscara, en términos de David, ¿cómo es que se llama? Lo que era de Saúl. La armadura de Saúl, con la que yo no puedo cargar. ¿Me entiendes? Yo tengo tenemos acá el caso de Kimberly, que sí, Kimberly no sé por qué no vino hoy. Ah, está enfermita, ok. Usted oía a Kimberly predicando. O sea, y hay gente que quiere que predique de otra manera. Es que esa es ella. Esa es ella. Ella me dice, ¿usted qué dice, pastor? Y le digo, mira, predica como tú eres. Y yo me siento orgulloso de verte predicando como tú eres. No tienes que hacerlo ni como yo, ni como mi esposa, y otra. No, como tú eres, mija, Dios te va a usar. Ok, buen siervo y fiel. Hay otra expresión que dice, en lo poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Todo lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos, que nosotros sentimos y vemos como poco, puede producirse y Dios espera y sabe que podemos producir mucho. Y lo que Dios quiere ponernos es sobre más. Cuando yo me convertí, el fundador de la comunidad de fe, el pastor Randy Macmillan, él hablaba de que Dios promovía. Y yo no estaba de acuerdo con eso. Yo decía, eso es un concepto humano. Yo no estaba de acuerdo con, o sea, yo no lo decía, no se lo decía a nadie, sino que yo en mi corazón, y un día leí esta porción y yo dije, claro que Dios promueve. Fuiste fiel en lo poco y Él te pone sobre más. Claro que sí te promueve. Dios, o sea, y todo en lo que tenemos en la vida es poco y Dios está viendo cómo respondemos con eso. Si hemos sido fiel con eso. Oye, yo también he hecho el cuento de un hermano que él, cuando
contamos, él se convirtió conmigo, entonces él estaba, los dos nos íbamos a pie a la universidad porque estudiábamos juntos y también pasábamos las mismas dificultades y todo eso, nos íbamos a pie, nos veníamos a pie y todo eso. Y él se convirtió como yo, en la misma época que yo. Entonces él decía, había un hermano que llegaba a la iglesia, él era ciego, y la iglesia quedaba en Boca Grande y este hermano vivía en San Fernando. Entonces llegaba el hermano cieguito, lo traían en un taxi y con la persona que lo llevaba, y él se lo quedaba mirando, Señor, si tú me dieras un vehículo, Señor, y lo decía así en voz alta, delante de todos, si tú me dieras un vehículo, yo llevara al hermano Pacheco, Señor. Padre, se escuchara mi oración. Mi hermano, y en su casa comprar un carro. Y el que lo manejaba era él, porque era el único que tenía licencia. Y yo le recordé, amado, ¿tú te acuerdas que dijiste tal cosa? Sí, claro, claro. Y el primer día se fue a buscar al hermano y lo trajo, y gloria a Dios. Mi hermano. Domingo siguiente el hermano no apareció, sino tarde. Además, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que me demoré porque estaba lavando el carro, porque tú sabes que en la semana lo ensucian. Okay. Pero entonces vas a llevar, dale el chance de regreso al hermano Pacheco. Bueno, está bien, está bien. Tercer domingo, se apareció el hermano sin carro. No, tuve que dejarlo porque es que se ensucia y la gasolina. Hasta ahí llegó la oración de que si tú me dieras, Señor, yo ya daría. Y a veces somos así. Pedimos a Dios cosas, pero cuando Dios las pone en nuestras manos, no somos fieles. Entonces, se dañó el bendito carro. Ay, Señor, ¿por qué nos dejaste sin carro? Amado, no fuiste fiel en lo poco. Tenías que ser fiel en lo poco para que Dios te pusiera sobre más. Sobre más. Entonces, y fíjate, es repetitivo, es repetitivo. Todo lo que tú tienes es poco. Y si eres fiel con ese poco, Dios va a ponerte sobre más. Si no sabes administrar lo poco, ¿cómo quieres que Dios te ponga sobre más? Oye, perdónenme la expresión, Dios te puso en tus manos una tienda y la quebraste. ¿Cómo quieres que Dios te ponga un supermercado? Tienes que aprender. Esta la carta de Corintios también dice eso. Okay. Bueno, la primera de Corintios también dice. Ok. Entonces, te preocupes. Pero la realidad es que Dios, y Pablo también fue fiel en lo poco, así que Dios lo puso sobre más. Tenemos que ver cómo revisamos las cosas que tenemos. Yo te pongo un ejemplo, tus hijos, ¿cómo has sido con ellos? ¿Has sembrado lo correcto, los principios, el temor de Dios, todas estas cosas? ¿Me entiendes? Porque eso es lo que un día vas a ver en ellos multiplicado, que son los nietos, ¿cierto? Hay cosas que estamos sembrando nosotros ¿cuándo la voy a ver yo multiplicada? Cuando ellos tengan sus hijos. Lo que fueron los valores, los principios, la disciplina. Yo veo a mi esposa, bueno, la veía peleando con ellos, que no dejen la ropa, no sé qué, el orden, la no sé qué cosa. Bueno, por ejemplo, ahí está Mateo. Mateo ordenado, no sé qué cosa. ¿Cuándo lo voy a ver multiplicado? Cuando él tenga sus hijos y también les enseñe orden. El principio del trabajo, les hemos enseñado a esforzarse, a dar lo mejor, a ser fieles al Señor. ¿Cuándo veré yo eso multiplicado? Cuando tengan sus hijos y yo los vea a esos niños entrar a la iglesia. Yo sueño con ver a mis hijos, a mis nietos, neciando los instrumentos, agarrando Biblias, haciendo cosas en la iglesia, porque esa es la multiplicación de lo que nosotros sembramos. Lo poco fueron mis dos hijos y ellos multiplicarán. Ahora, hay otra cosa importante. Siempre pensé, hasta este
sábado que estaba estudiando esto, siempre pensé que estas personas, por ejemplo, el de los 5 talentos, fue porque Dios le dio los otros 5 talentos. Tuvo 5 talentos y Dios les dio 5 talentos. Esa era como que la idea mía por mucho tiempo. Y resulta que no es así. Él los produjo. O sea, no es verdad, Señor, aquí tengo, ponlos a producir. No, ponlos a producir tú, porque Él te los entregó a ti. O sea, Él te entregó el talento de la música. ¿Quién es el que tiene que mejorar como pianista? Por ejemplo, en el caso de Jonathan. Él, Señor, yo no he mejorado porque tú no me has mandado una unción nueva que me haga recorrer el piano y no sé qué cosa. No, tú eres el que tiene que seguir practicando porque ya Él te dio el talento. Yo te digo, por ejemplo, y es una cosa que yo reconozco, el tema de la guitarra, yo toco la guitarra, pero yo soy básico, yo me acompaño, agarro ritmos y todas esas cosas, pero yo nunca estudié música. ¿Y por qué no estudié música? Porque Dios no lo envió, porque no quise, por flojera. Yo pude haber sido mejor guitarrista y tocar mejor la guitarra, pero no tuve la disciplina, la constancia de todos los días ponerme a tocar hasta desarrollar el don. Entonces, ¿quién le tocaba eso? Señor, si tú hubieras querido que yo fuera mejor guitarrista, me hubieras enviado. Yo no lo puse a producir. Por eso no soy mejor guitarrista. Por eso tuve profesores de canto y no les paré bola. Hubiera cantado mejor. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Dios. No, yo. Porque lo que me diste no lo puse a producir. Entonces, mi amado, no estés esperando que Dios haga algo con lo que ya Él te dio. Tú tienes que ponerlo a producir. Ahora, como escuchaba alguien, es triste que hay gente que Dios les ha dado talento y los ha puesto a producir en cosas que no son legales. Y eso es lo que dice ahí también. Hay un punto donde yo decía que lo que Dios te dio, tienes que usarlo legítimamente, legalmente, no con trampas, no ilegalmente. Por ejemplo, como lo que me decía este tipo, que él tenía la facilidad de conocer el mercado y él podía utilizarlo ilegalmente. Mandar un rumor por allá, oye, tengo acciones de Argos, pero Argos está mal, se va a quebrar. Y comienza todo el mundo a vender las acciones de Argos regaladas porque soltaron el rumor de que están en malas. Una cosa diabólica. Es como, yo todavía no sé si es cierto o no por el tema del COVID. Todavía hoy no se tiene la certeza si fue algo fabricado en laboratorio. Bueno, eso sabe más acá el médico, como se dijo, que soltaron el virus y de maldad, y bueno, se ha dicho muchas cosas, yo no sé. Pero si esto es cierto, el que tenía el talento de la ciencia y la medicina lo utilizó para algo bien diabólico, porque cuánta gente no murió, quebró países, naciones, todavía hay negocios, usted sabe, en la época del COVID, cuántas empresas todavía no se han podido levantar, quebraron, iglesias cerradas, una cosa diabólica, ¿me entienden? Entonces necesitamos utilizar lo que Dios nos dio legítimamente. Ahora, y otra cosa que para mí fue como Dios recordándome, y es como el parámetro. Todo lo que Él me dio, o puso en mis manos, número 1, vendrá un día en que tendré que dar cuenta por eso. Y número 2, la prioridad es que Él se goce en lo que hago. Fíjate que al final les dice, buen fiel y siervo, entra en el gozo del Señor. O sea, hay un gozo, hay una satisfacción de Dios por ver que fuiste productivo en lo que Dios te entregó. Hay algo que alegra el corazón de Dios y es cuando Él ve que lo que te entregó
cumple su propósito, que sea fructífero, que sea de bendición para otros, de servicio para otros. Entonces, las preguntas de reflexión que siempre las tenemos al final. Número 1, ¿qué te habló Dios hoy? Número 2, ¿qué decisiones debo tomar? Creo que ya todos entienden que Dios les dio un talento y que ese talento no es tuyo para que te lo ripie, es tuyo para que lo administres y lo pongas a producir para Él, para producirle gozo y satisfacción en lo que Él es, un Dios bueno y generoso.